Les damos la cordial bienvenida a esta conferencia del mes de julio de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, nuestro presidente, el doctor Walter Fernández, les va a presentar al conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida al doctor Esteban Chávez Solarte, académico de esta academia. Le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El doctor Chávez es catedrático de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Se graduó de licenciado en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica y posteriormente obtuvo la maestría y el doctorado en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Su producción científica cuenta con más de 90 publicaciones, entre artículos originales en revistas internacionales y capítulos de libros. Su quehacer científico ha estado enfocado en el campo de la patogénesis bacteriana. Particularmente, ha trabajado en dos modelos, el patógeno zoonótico del género Brucella y el agente nosocomial Clostridium difficile. En ambos modelos ha realizado contribuciones que han ayudado a entender los mecanismos utilizados por los mismos para producir enfermedad en seres humanos y animales. El doctor Chávez también ha estado ampliamente dedicado al entrenamiento de estudiantes mediante la dirección de tesis a nivel de grado y posgrado. Adicionalmente, a sus contribuciones académicas, el doctor Chávez ha dedicado una parte importante de sus esfuerzos a promover la investigación y el entrenamiento de enfermedades tropicales en la región centroamericana. Precisamente, desde el 2003 al 2013, estuvo a cargo de la red Netrópica, la cual financió decenas de proyectos regionales en investigaciones en enfermedades tropicales y varias becas de posgrado a nivel de maestría y doctorado. En años más recientes, junto con la colaboración del doctor Javier Pizarro, inició esfuerzos para establecer una colaboración científica entre el prestigioso Instituto Pasteur de Francia y el Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica. Sus contribuciones académicas han sido reconocidas con premios como el TUAS CONICIT a científicos jóvenes 2001, el premio de la familia de Girolami al mejor artículo en ciencias biomédicas 2004, el premio Aportes a la Creatividad y la Excelencia de la Florida Eisenhower, el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica 2016 y el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado 2021. Adicionalmente, debido a su experiencia en el campo de la patogénesis bacteriana, ha formado parte de los cuerpos editoriales de las revistas Infection and Immunity, PLOS ONE y PLOS Neglected Tropical Diseases, editor invitado, y se desempeña como editor en jefe de la revista del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos. Es un gusto tener al doctor Chávez Solarte con nosotros y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Bueno, don Walter, primero que nada, muchísimas gracias a usted y a la academia por la invitación a impartir esta charla el día de hoy y además por la invitación a formar parte de un grupo tan prestigioso como es la Academia Nacional de Ciencias, a la cual me estaré incorporando oficialmente a partir del 7 de agosto en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, que se va a llevar a cabo el acto de incorporación. Entonces, primero que nada, abrir diciendo que es un honor y un privilegio pertenecer a este grupo. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de que ya mencioné la palabra grupo, porque la oportunidad de pertenecer al grupo de la academia
se da particularmente por el hecho de que ya por 25, más de 25 años, he formado parte de otro grupo, que es el grupo de investigación en brucelosis, y lo cual también me llena de mucho orgullo, tanto como el orgullo que me genera pertenecer a la academia, pues también me genera mucho orgullo pertenecer al grupo de investigación en brucelosis, del cual a lo largo de la charla iré mencionando a varios de sus miembros que han colaborado con varias de las investigaciones que les voy a presentar, y al final en la sección de agradecimientos pues ahí los tendremos listados. Para esta charla de hoy, vamos a ver. Ok. Para esta charla de hoy, lo que decidí hacer es un recuento de las particularidades en las que he podido contribuir a este grupo de investigación, especialmente en el campo de la microbiología celular, que por mi formación doctoral es donde mi expertise se centra más que todo. A pesar de eso, el grupo de investigación aborda diferentes aristas de la problemática de la brucelosis, aristas como la epidemiología, la inmunología, la clasificación genómica de las bacterias, y en muchas de estas aristas, que son lideradas por otros colegas y otros compañeros, he tenido la oportunidad de participar. Sin embargo, para esta charla, pues quisiera centrarme haciendo un recuento de las contribuciones principales en las que he podido participar. Bueno, primero que nada, hablar un poco sobre lo que es la enfermedad de la brucelosis y lo que es la bacteria, para poner el contexto académico adecuado sobre lo que vamos a discutir el día de hoy. La brucelosis, tal y como está aquí mencionado, es lo que se denomina una zoonosis en este caso bacteriana, porque el agente etiológico es una bacteria. ¿Qué significa que sea una zoonosis? Significa que es una bacteria que produce enfermedad en algún animal, y que el ser humano, al entrar en contacto con esos animales, con productos de secreción o manipulación de los animales, puede ser contagiado por la enfermedad, pero más como en un carácter secundario. El ser humano es contagiado, pero la enfermedad generalmente se distribuye, circula y se disemina en poblaciones animales. Entonces, ese es el caso de la brucelosis. Aquí tenemos dos mapas de la distribución de la brucelosis, que si bien siempre los mapas de distribución tienen el bias, el problema de que dependen del reporte de la enfermedad, lo importante de estos mapas es que nos indican que tanto la distribución de la enfermedad en los animales como su repercusión en el ser humano es de carácter universal, es de carácter global. Entonces estamos hablando de la zoonosis bacteriana de más amplia distribución a nivel mundial. Y aquí lo tenemos. En nuestro país, la principal brucelosis que tenemos a nivel epidemiológico es la brucelosis que circula en el hato bovino. Y esta brucelosis es causada por una de las especies del género Brucella. Más adelante en la presentación vamos a ver que hay una gran variedad de especies dentro del género. Pero la brucelosis que produce enfermedad en los bovinos pertenece a la especie Brucella abortus. Entonces eso es lo que principalmente tenemos acá, y precisamente estudios de nuestro grupo de investigación demuestran que la incidencia de la enfermedad en el hato bovino es bastante alta, a pesar de los programas de vacunación y de control que existen en el ministerio correspondiente. Entonces, como su nombre lo indica, la Brucella abortus, el principal signo y síntoma que produce en los animales es la generación del aborto. Aquí tenemos un producto que recientemente fue abortado, con la particularidad que vean ustedes que la carga bacteriana que trae un feto abortado y la placenta asociada a este feto es extremadamente alta. Se reportan aproximadamente 10 a la 12, o sea, 10, un 1 con 12 ceros adelante, bacterias por gramo de placenta. Y lo mismo corresponde para el feto infectado, que es abortado.
Eso significa que realmente en este episodio del aborto lo que estamos depositando es una bomba biológica que facilita demasiado la diseminación de la bacteria por la naturaleza y la respuesta fisiológica de todos los miembros del acto. En el momento que hay un aborto, todos ellos llegan a lamer el producto que recientemente fue abortado y entonces es una bacteria que se disemina muy fácilmente. Entonces, básicamente, cuando tenemos una vaca infectada en un acto que aborta, pues todo el acto está infectado. Vean acá que la placenta es la mayor fuente de infección. ¿Ok? Entonces tenemos que en las vacas que están preñadas, generalmente en la parte terminal de este periodo de gestación, la bacteria, que es una bacteria intracelular, y en esto vamos a enfatizar más adelante, esta bacteria va, se internaliza en unas células particulares de la placenta que se llaman trofoblastos. Ahí se multiplica en grandes cantidades y esta multiplicación exagerada de la bacteria es lo que genera y lo que induce el aborto. Y como les decía, a partir del producto abortado, los animales que llegan a lamerlo se vuelven a infectar y entonces así circula principalmente la bacteria dentro del acto. El ser humano, entonces, es un huésped secundario de carácter accidental que se va a infectar a través principalmente del consumo de productos lácteos no pasteurizados. También hay otra ruta muy importante que es el personal el personal veterinario y a cargo del manejo de los actos, que a través del contacto con diferentes secreciones de los animales también se puede contagiar. Entonces el ser humano se contagia y cuando el ser humano se contagia, bueno, la bacteria ingresa, nuevamente es una bacteria de carácter intracelular que puede penetrar tanto en células de carácter inmunológico como polimorfonucleares, macrófagos y células dendríticas, como unas que no lo son, como ya les mencioné, los trofoblastos. En estas primeras, que son células inmunes, la bacteria las utiliza en una estrategia de caballo de Troya. La bacteria ingresa en estas células y las células la distribuyen por diferentes órganos en todo el organismo. Y entonces el ser humano que de esta manera adquiere la bacteria tiene una sintomatología inespecífica y la bacteria le puede afectar diferentes órganos. En el ser humano produce fiebres ondulantes, produce una enfermedad crónica, produce replicación, como les decía, en diferentes órganos que eventualmente si pasa sin tratar puede generar complicaciones bastante serias. En cuanto al microorganismo que produce la enfermedad, la bacteria etiológicamente causante de la brucelosis, es una bacteria que, primero que nada, vamos a ubicarla filogenéticamente en un grupo muy particular de bacterias. Esta bacteria pertenece a las alfa-proteobacterias, que son bacterias con características particulares que vamos a proceder a delinear. Es un grupo heterogéneo de bacterias, en su mayoría son bacterias gram negativas y tiene muchos de sus representantes que son bacterias que son patógenos o simbiontes intracelulares obligados o facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos representantes dentro de este grupo que han aprendido a lidiar con un contacto muy estrecho con una célula eucariota. Tenemos bacterias el género Bartonella, que interaccionan con mamíferos. Tenemos también las brucelas. Tenemos bacterias que interaccionan con células eucariotas de origen agrícola, con plantas. Tenemos allí Sinorhizobium meliloti, tenemos Agrobacterium tumefaciens. Tenemos también bacterias del género Rickettsia y bacterias del género Wolbachia. Todas estas, como ven ustedes, que interaccionan de manera muy estrecha con huéspedes eucariotas. Algunas, como Caulobacter crescentum, que es un modelo muy interesante de ciclo celular bacteriano, son representantes, pero son pocos, de vida libre. Entonces, un mensaje aquí importante es que son bacterias que han aprendido a lidiar con huéspedes eucariotas y como tal, por ese carácter intracelular, ya sea obligado o facultativo, han tenido una importante reducción en sus genomas porque
han aprendido a utilizar determinantes moleculares provistos por las células eucariotas. Entonces, generalmente tienden a reducir su genoma. Eso es una característica en común que tienen bacterias de este grupo. Para lo que nos lleva entonces a hablar un poco del género y las especies que nos ocupan. En este caso, las bacterias del género Brucella. En este caso estamos hablando de bacterias que son cocobacilos y bacilos cortos, gram negativos. Son bacterias aerobias, o sea que requieren oxígeno para respirar y para ejecutar sus labores metabólicas. Son bacterias que tienen dos cromosomas. Muy importante, bacterias que tienen una baja endotoxicidad del LPS. Generalmente cuando tenemos una infección bacteriana, el LPS que circula nos genera una respuesta inmunológica exacerbada. En el caso de Brucella no ocurre este fenómeno. Y son bacterias que tienen una cobertura particular que le provee una alta resistencia a péptidos catiónicos y diferentes sustancias que tienen efectos bactericidas. Ahora, un elemento muy importante dentro de la patogénesis de la infección causada por bacterias del género Brucella es la habilidad de estas bacterias para multiplicarse intracelularmente. Dentro del mundo procariota, dentro del mundo de las bacterias han desarrollado diferentes mecanismos de virulencia. Y tenemos ejemplos muy claros, uno de los modelos que yo he trabajado también por muchos años, que es el modelo de Clostridium difficile, es el modelo clásico de una bacteria que produce toxinas, las libera al ambiente para que ellas produzcan el daño. Y esto es lo que se conoce como factores de virulencia clásicos. En el caso de Brucella, es una bacteria que no tiene factores de virulencia clásicos y que mucho de su propiedad para producir enfermedad depende de la habilidad de inducir su entrada en células eucariotas, transitar dentro de esas células eucariotas, multiplicarse en grandes cantidades para posteriormente salir e iniciar un nuevo ciclo de diseminación. Entonces, la vida intracelular de la brucela está en el centro, está en el core de la estrategia patogénica de esta bacteria, tanto de Brucella abortus como de los diferentes miembros del género que vamos a listar más adelante. Entonces vean que es una bacteria que induce su internalización en células no fagocíticas o se deja fagocitar por células que tengan carácter fagocítico, ingresa en un compartimiento rodeado de membrana, redirige su tránsito intracelular evitando irse a ser destruida dentro del lisosoma y en lugar de eso llega al retículo endoplásmico donde se multiplica en grandes cantidades. Una vez que hay decenas y centenas de microorganismos dentro del retículo endoplásmico, la bacteria progresa a otro compartimiento con características de autofagosomas, donde la bacteria prepara su proceso de salida, se libera y, como les mencioné, inicia un nuevo ciclo intracelular de infección de una nueva célula. Entonces, este recuento que les quiero hacer sobre las contribuciones científicas y académicas en las que he tenido oportunidad de participar, inicia ya hace 25 años explorando la interacción de Brucella abortus con la célula hospedero. Bueno, pues, la preparación de esta charla ha supuesto un viaje importante académico y nostálgico, ¿verdad? Porque me tuve que retrotraer a 25 años atrás a buscar los primeros resultados que pudimos generar en el campo de la brucela y como les digo, se hicieron en el contexto de la incorporación al grupo que ya previamente venía trabajando en el campo de la brucelosis, en este caso liderado por el doctor Edgardo Moreno. Edgardo ya previamente había trabajado en microbiología celular, explorando el tránsito intracelular de la bacteria. Esto lo hizo junto con Javier Pizarro y en colaboración con Jean-Pierre Gorbel en Francia. Y cuando yo me incorporé al grupo, lo hice en conjunto también con Caterina Guzmán, que en ese momento llegó a hacer el doctorado con Edgardo. Y yo venía de una experiencia importante en el Instituto Karolinska de trabajar en microbiología celular con toxinas bacterianas de Clostridium difficile que alteraban el citoesqueleto de actina.
a través de la modificación de GTPasas monoméricas de la familia RO. Entonces, hicimos una buena coalición juntando todas estas herramientas celulares y moleculares que teníamos en ese momento y pudimos, utilizando estas toxinas, explorar el papel de estas GTPasas de la familia RO que modulan la polimerización del citoesqueleto de actina en el papel que juegan estas proteínas en la entrada de Brucella abortus al interior de la célula eucariota, o sea, en este primer proceso de interacción. A través de la utilización de estas proteínas y diferentes inhibidores, pudimos llegar a la conclusión de que la Brucella abortus, en el momento que interacciona con la superficie de la membrana de la célula, activa a las proteínas, a estas GTPasas de la familia RO, y lo que he hecho es traer algunos experimentos representativos que ilustran los fenómenos que les estoy contando. Y por ejemplo, acá en este experimento lo que tenemos es bandas de diferente tamaño y sin entrar mucho en detalle, el tamaño de la banda nos habla de la activación de cada una de las GTPasas correspondientes cuando entran en contacto con la bacteria. En este caso tenemos una GTPasa en particular, esta CS42, que a los 30 minutos de las células eucariotas ser expuestas a la bacteria, sufre una importante activación. Experimentos por demás sofisticados y elegantes que nos demuestran que la interacción de la bacteria con la célula eucariota induce una activación de las GTPasas, una polimerización del citoesqueleto y por lo tanto una entrada de la bacteria a la célula eucariota. Aquí tenemos otro experimento que realizamos en el Instituto Karolinska, en el cual tomamos monocapas de células GILA, las microinyectamos con versiones activadas de estas GTPasas, en este caso CS42, y observamos que cuando una célula es microinyectada con una versión activada de una de estas GTPasas, tenemos un incremento en la entrada de la bacteria. En este caso, es la misma célula, donde vemos que la célula que ha sido microinyectada está ingiriendo una gran cantidad de bacterias que están detectadas ahí por fluorescencia. Y aquí tenemos la cuantificación de ese fenómeno, en el cual podemos ver cómo aumenta importantemente la cantidad de bacterias intracelulares. Entonces, una de las primeras contribuciones que pudimos hacer en conjunto en este sinergismo con Caterina Guzmán, con Edgardo Moreno, fue que Brucella abortus activa el citoesqueleto para inducir su entrada. Entonces comenzamos a explorar esta interacción de la bacteria con la célula eucariota. Okay. Adicionalmente, aprendiendo, explorando y observando la interacción de la bacteria con la célula eucariota, también nos dimos a la tarea y nuevamente jugando con toxinas bacterianas que modulaban el citoesqueleto, a como trabajamos con toxinas de perfusión difícil que inhibían a las GTPasas e impedían su entrada, también trabajamos con otras toxinas como el CNF de Escherichia coli, que activa las GTPasas incrementa la entrada de bacterias al interior de células eucariotas. Y utilizando esas estrategias pudimos estudiar las consecuencias de la infección intracelular en la célula eucariota. Y realizamos observaciones importantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá una célula eucariota altamente infectada y parasitada por Brucella abortus. La Brucella es cada uno de estos puntitos que está en verde detectados por fluorescencia. Y lo que tenemos acá es el núcleo de la célula eucariota que está siendo hospedera de esa bacteria. Y vemos que este núcleo es fluorescente porque esa célula fue previamente incubada con esta molécula, la bromodeoxiuridina, que es un análogo de la timina, que es una de las bases nitrogenadas que forma parte del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que si este núcleo está fluorescente, se detecta con un anticuerpo antibromo de oxiridina, significa que esta célula que está altamente infectada también es capaz de sintetizar su ADN. Entonces, esta infección masiva por parte de la bacteria no está impidiendo un proceso tan importante como es la síntesis del ADN. Adicionalmente, cuando monitoreamos el ciclo celular
podemos ver como células altamente infectadas, y ustedes pueden ver que cada uno de estos puntitos en rojo es una brucela, o sea, es una célula que está totalmente tomada intracelularmente por las bacterias, puede transitar por todo el proceso de mitosis y citoquinesis. O sea, no solo sintetiza su ADN, sino que lo condensa en cromosomas, lo divide y se separa. ¿Qué quiere decir eso? Una contribución importante que también pudimos hacer en ese momento es que Brucella abortus se multiplica intracelularmente sin afectar en demasía la fisiología celular, lo cual por demás tiene mucho sentido en el contexto de patógenos intracelulares como los virus, por ejemplo, a los cuales no les interesa matar muy rápido a su célula huésped, porque lo que les interesa es multiplicarse. Posteriormente, nos movimos al campo de explorar los factores moleculares importantes para el proceso de vida intracelular, el tránsito y la vida intracelular. Y particularmente nos enfocamos en sistemas que previamente ya habían sido descritos por otros grupos de investigación, en los cuales también el doctor Moreno había participado, y los comenzamos a poner en contexto para tratar de entender cómo trabajaban al unísono en el contexto de la patogénesis y la vida intracelular de la brucela. Particularmente nos enfocamos en un sistema de dos componentes. Los sistemas de dos componentes son elementos de las bacterias compuestos por dos componentes, valga la redundancia, un sensor que está localizado en la membrana y un regulador que responde transcripcionalmente a la activación del sensor. Entonces había un sistema de dos componentes que previamente había sido escrito, como les mencioné, el BURR-VURS. Adicionalmente, se conocía que durante el tránsito intracelular, la brucela sintetiza, expresa y ensambla un sistema de secreción importante para que la bacteria no vaya a ser destruida en los lisosomas y en lugar de eso module ese tránsito intracelular y se dirige al retículo endoplásmico donde se multiplica. Y también se conocía en ese momento un regulador transcripcional, el PJBR, regulador transcripcional de este sistema de secreción. Entonces nos enfocamos a trabajar un poco con estos sistemas. Y una de las primeras contribuciones que pudimos hacer en este campo fue reportar que precisamente el sistema de dos componentes BVRR-BVRS regula la expresión del sistema de secreción tipo 4 BIRB. O sea que estos componentes que previamente por separado se habían descrito que eran importantes para la virulencia de la bacteria, trabajaban al unísono en lo que posteriormente nosotros denominamos como un circuito de virulencia muy importante para la vida intracelular y ahorita lo vamos a ver en ese contexto. Como ejemplo representativo, vean cómo cuando tenemos mutantes en el sistema de dos componentes, esto es lo que se llama un estudio de detección mediante Western blot con anticuerpos específicos. Entonces, aquí tenemos una mutante, la mutante en el sensor, aquí tenemos la mutante en el regulador, y aquí tenemos la cepa silvestre. Y vean ustedes cómo las mutantes tienen niveles disminuidos del sistema de secreción tipo 4. Y de la misma manera tienen niveles disminuidos del regulador transcripcional. Estos experimentos nos dieron la pista de que probablemente el sistema de los componentes regulaba la expresión y utilizando en este mismo manuscrito, en este paper que fue publicado, otra serie de experimentos que no vamos a detallar ahora en aras de cumplir con el tiempo, pudimos demostrar que el sistema de dos componentes BVR-RS regula la expresión de BIRB y no solo de BIRB, sino de su regulador transcripcional BJBR. Adicionalmente, en estudios más recientes que fueron hechos por Pamela Altamirano en el contexto de su tesis de doctorado, pudimos determinar que el sistema de dos componentes, y aquí en este diagrama podemos tener una mayor claridad de cómo funciona este sistema, el sensor, como les dije, está en la membrana de la bacteria, sensa una señal que hasta el momento era desconocida, pero que pudimos elaborar a través de estos años y poder detectar. Cuando el sensor detecta esa señal, se fosforila y le va a pasar esa fosforilación
a el regulador. El regulador fosforilado entonces va a interaccionar con promotores y va a aprender su expresión. Bueno, pudimos determinar a través de diferentes experimentos, particularmente experimentos de transcriptómica, que el regulador fosforilado regula, valga la redundancia, una serie de genes que son importantes para el fenotipo y para la estructura de la bacteria. Y hay una serie de genes, como el mismo operón BIRB y el regulador transcripcional BJBR, que pueden responder tanto a la versión fosforilada del regulador como a la versión no fosforilada del regulador. Este sistema de dos componentes, BVRR, BVRS, es realmente un sistema de dos componentes maestro, muy importante, que tiene una repercusión grande, mayúscula, a nivel del panorama transcripcional de la bacteria. Y entonces repercute en características fenotípicas estructurales de la bacteria, pero también repercute en características de la virulencia de la bacteria. Y entonces, a través de estos estudios, Pamela fue capaz de determinar que existían estos dos diferentes tipos de regulación. Muy bien. Posteriormente, y nuevamente en el contexto de la tesis de doctorado de Pamela Altamirano, entonces quisimos elaborar un poco más sobre el aspecto que les mencioné, del hecho de que estábamos trabajando con un sistema de dos componentes y queríamos elaborar, queríamos conocer, queríamos entender cuál era la señal a la cual respondía este sistema de dos componentes que ya previamente habíamos determinado que controlaba la expresión tanto de BJBR como de BIRP. Y debido a que todo este proceso lo asociamos con la entrada de la bacteria al interior de la célula, y por todos es bien conocido que tan pronto cualquier partícula ingresa en un endosoma a nivel de una célula eucariota, lo primero que sucede es que ingresa a un compartimiento ácido con poca disposición de nutrientes. Entonces probamos diferentes condiciones tratando de mimificar el ambiente intracelular. Entonces vean en estos experimentos seminales que se publicaron en este artículo y que fueron elaborados en el contexto de la maestría de Jazmín Mesa. Vean cómo probamos diferentes condiciones. Probamos dos pHs, un pH bajo y un pH neutro, y probamos dos condiciones de disponibilidad de nutrientes, un medio rico y un medio mínimo. Y determinamos o evaluamos la fosforilación del componente regulador del sistema de dos componentes. Cuando nos aparece una banda muy gruesa acá, significa que el sistema de dos componentes se está activando. Y para lograr obtener este readout, este sistema que nos permitiera medir la activación del sistema de dos componentes, créanme que batallamos por años para tener un sistema que nos permitiera detectar esa activación. Pues noten ustedes cuando tenemos la combinación de un pH bajo y un medio mínimo, o sea, en este cuadrante que tenemos acá, cómo tenemos una alta activación del sistema de dos componentes. Esta banda está alta. Y noten ustedes que en esas mismas condiciones, o sea, cuando tenemos un pH bajo y tenemos un medio mínimo en nutrientes, noten ustedes cómo nos aumenta inmediatamente la expresión del regulador transcripcional BJBR y del sistema de secreción 4 BIRB. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que encontramos condiciones particulares, biofísicas particulares, en las cuales el sistema de dos componentes se activa y, por lo tanto, como el sistema regula a BJBR y regula a BIRB, entonces induce su expresión. Todos estos experimentos que están condensados acá fueron complementados con un montón de observaciones y experimentos muy largos y muy complicados que con mucha paciencia y mucha rigurosidad ejecutó Pamela, demostrando que intracelularmente ocurría exactamente lo mismo. Entonces, propusimos en este trabajo un modelo en el cual se activa este circuito de virulencia.
Vean, aquí está el contacto de la bacteria con la célula, que ya vimos previamente en la cual interviene la activación de GTPasas monoméricas. Y una vez que la bacteria ingresa, entonces se va a encontrar en un compartimiento con un pH bajo y pobre en nutrientes. En ese momento, entonces, el sensor del sistema de los componentes va a sentir estos determinantes biofísicos, se va a activar, va a pasar el grupo fosfato al regulador y el regulador fosforilado, que es un regulador transcripcional, entonces se va a pegar a los promotores de genes como VJBR y VIR-B, prendiendo su expresión. Entonces, intracelularmente, producto de este proceso, se va a ensamblar el sistema de secreción 4-VIR-B que secreta efectores y que modula el tránsito intracelular, impidiendo que la bacteria vaya a desaparecer en el lisosoma y en su lugar vaya al retículo endoplásmico y se multiplique en altísimos niveles. Posteriormente, y nuevamente continuando en el contexto de la tesis de doctorado de Pamela Altamirano, procedimos a explorar una observación muy interesante. Vean acá, tenemos, esta es una monocapa de células eucariotas infectada con Brucella abortus crecida en un caldo de cultivo, o sea, crecida extracelularmente. Y vean que el porcentaje de infección es relativamente bajo. Aquí la bacteria está en rojo y vemos solo una celulita infectada de este montón que tenemos acá. Cuando crecemos a las bacterias intracelularmente, así como las tenemos acá, las extraemos y realizamos una nueva ronda de infección, vean cómo aumenta exponencialmente la infectividad de la bacteria. Pasamos de un porcentaje de infección extremadamente bajo a un porcentaje de infección muy, muy alto. Entonces, a través de una serie de experimentos, Pamela fue capaz de demostrar que una vez que la bacteria ingresa y se multiplica intracelularmente, alcanza una altísima infectividad. Y fuimos capaces de demostrar que esa altísima infectividad tenía que ver también con la activación en tiempos tardíos de la infección de este circuito de virulencia. Nuevamente, aquí estamos presentando solo los modelos para no abotagarlos a ustedes con todas las particularidades experimentales, pero nuestro modelo experimental dice que la bacteria, una vez que transita a estos compartimientos de salida, que tienen un carácter parecido a autofagosomas, resulta que estos compartimentos tienen nuevamente características biofísicas similares a los compartimientos iniciales en los que transita la bacteria al principio. Esos compartimientos también tienen un pH bajo. Entonces logramos demostrar que nuevamente en estadios tardíos de la infección intracelular, la bacteria activa el sistema de los componentes. Esto va a activar a BJBR, va a activar a VIR-B y en ese momento se ensambla nuevamente el sistema de secreción tipo 4 y esto le va a proveer la alta infectividad que nosotros estamos viendo en la bacteria en un nuevo ciclo de infección. Otro grupo de investigación en el campo de la brucelosis, el grupo liderado por el doctor Jan Celi, previamente había determinado que en este proceso de salida de la bacteria también intervenía el sistema de secreción 4-VIR-B. Entonces, de esta manera, creo que hicimos aportes, particularmente gracias al trabajo de Pamela, aportes muy importantes a comprender determinantes moleculares fundamentales en las etapas tempranas y en las etapas tardías del ciclo intracelular de esta bacteria. Muy bien. También durante el transcurso de estos 25 años, una faceta importante en la que nos hemos dedicado y que hemos contribuido es a partir de análisis proteómicos de diferentes procesos de la ruta intracelular de la bacteria. La primera vez que tuvimos oportunidad de trabajar en este campo fue en alrededor del 2007. Nosotros veníamos trabajando con todos estos experimentos que les he estado mencionando con respecto a la vía intracelular de la Brucella abortus y en algún momento en particular nos interesó caracterizar las bacterias intracelulares, o sea, tener un protocolo en el cual infectábamos células eucariotas
dejábamos la bacteria en diferentes tiempos dentro de la célula y posteriormente tener un procedimiento de fraccionamiento celular que nos permitiera contar con bacterias intracelulares extraídas del interior de una célula eucariota, pero bastante puras. Entonces trabajamos por cierto tiempo optimizando un protocolo de purificación de bacterias intracelulares. Y en esa época tuvimos la suerte de que una compañía especializada en proteómica con su sede en Montreal, en Canadá, contactó a Edgardo para que colaboráramos. Ellos habían obtenido un grant enorme para esa época del NIH para hacer caracterización proteómica de las brucelas y les interesó la posibilidad de hacer la caracterización de las bacterias intracelulares. Entonces, juntamos el expertise de ambos grupos. En aquel momento no contábamos en el país con una plataforma proteómica de esa naturaleza y entonces pues nos cayó de perlas. Edgardo y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Montreal, trabajar en un laboratorio de bioseguridad tipo 3, afinar el protocolo de purificación con ellos y pues generamos resultados que han sido importantes. Cuando vemos aquí esta figura, bueno, podría parecer un poco compleja, pero trataré de resumirla para que se entienda el mensaje principal. Aquí lo que tenemos son bacterias aisladas del interior de células eucariotas a diferentes tiempos después de la infección, 0 horas, 3 horas, 20 horas y 44 horas. Y cada una de estas rayitas que están aquí, si hiciéramos una magnificación, veríamos que tenemos diferentes rayitas. Cada una de esas rayitas es una proteína en particular. Y el color que tenemos nos representa qué tan abundante es la proteína. O sea, mientras más blanco, amarillo, rojo sea la rayita, tenemos más proteínas. Y mientras más oscuro sea, tenemos menos proteínas. Entonces ya con ese panorama, vean, por ejemplo, que tenemos un conjunto de proteínas, entonces aquí todo esto son proteínas, pero tenemos un conjunto de proteínas que inicialmente están muy prendidas. Y a las 3 horas, ¡pah!, todo se pone negro, todo se apaga. Posteriormente, a las 20 horas y a las 44 horas, todo vuelve a adquirir una alta luminosidad, lo que significa que la expresión se vuelve a retomar. Entonces, tenemos un grupo de proteínas que retorna al nivel inicial, que está muy alto al principio, a las 3 horas todo disminuye y después aumenta. Y hay proteínas que les ocurre lo contrario, están muy apagadas e intracelularmente se prenden y luego se vuelven a apagar. Y hay otras proteínas que siguen otros patrones diferentes. Pero básicamente lo que pudimos determinar es que a las 3 horas tenemos un cambio muy importante porque realmente en tiempos tempranos, o sea, la bacteria que viene del cultivo creciendo abundantemente, la bacteria se parece mucho a la bacteria que está creciendo en el interior de la célula. Entonces, el choque grande de la bacteria viene en los tiempos tempranos de la infección. Y lo que se pudo determinar es que en esos tiempos tempranos, la bacteria lo que está haciendo es apagando su metabolismo durante el tránsito intracelular. Vean cómo los niveles de proteínas responsables del metabolismo del carbono, de la respiración, de la síntesis de proteínas, de diferentes procesos metabólicos, a las 3 horas todos los niveles disminuyen. Entonces, eso nos permitió hacer una contribución importante para entender en ese momento en particular el tránsito de la bacteria y los cambios metabólicos asociados a ese tránsito. Ya más recientemente, en un trabajo que corresponde a la tesis de Eber Monge, la tesis de maestría de Eber, que todavía no hemos publicado, nos enfocamos nuevamente a través del fraccionamiento celular, nos enfocamos ahora en los compartimentos que contienen a la bacteria intracelular y no en la bacteria en sí. En el estudio previo teníamos un protocolo para purificar a la bacteria y ver bioquímicamente cómo estaba esa bacteria. Aquí lo que hicimos fue lo mismo, infectar células eucariotas, pero a diferentes tiempos, lisar las células y purificar el compartimento donde está la bacteria. Entonces está la bacteria y este es el compartimento. Pero el análisis proteómico que hicimos, en este caso, fue no sobre la bacteria, sino sobre las proteínas que estaban dentro del compartimento y en la superficie, en la membrana de ese compartimento. Entonces ese compartimento se obtuvo e hicimos un análisis proteómico.
En este caso, nuevamente, en ese momento todavía no contábamos con una plataforma muy robusta de proteómica en el país, y esto se realizó en colaboración con la Universidad de Osnabrück por un contacto que nos consiguió César Rodríguez, eh, parte también de este proyecto, y hicimos la caracterización proteómica bioquímica de la Brucella abortus corriente, la cepa silvestre, y una mutante en el sistema de secreción, VIRB. Esta comparación nos dio resultados interesantes. Pudimos ver, por ejemplo, que esta es la cantidad de proteínas detectadas y la identidad de esas proteínas en la cepa silvestre y en la mutante VIRB. Vemos que los compartimentos en su mayoría se parecen, pero encontramos un grupo de proteínas exclusivas tanto en unas como en las otras. Más proteínas exclusivas en los compartimentos de la mutante de VIR-B. Recordemos que VIR-B es este sistema de secreción que le permite a la bacteria transitar hacia el retículo endoplasmático. Y cuando hacemos un análisis cuantitativo de las proteínas que están comunes en ambos compartimentos, derivados de la cepa silvestre o de la mutante, vemos que en verde tenemos a VIR-B, tenemos ciertas proteínas mayoritariamente más presentes en los compartimientos de la cepa VIR-B en contraposición a la cepa wild type. Eber hizo un excelente trabajo, no únicamente haciendo las purificaciones y el análisis proteómicos, sino haciendo la identificación de las proteínas, y generamos un montón de tablas, pero para no aburrirlos nuevamente y abrumarlos con un montón de información sobre identidades de proteínas, lo que pudimos concluir es que cuando tenemos un compartimento que contiene a la mutante en VIR-B, su naturaleza bioquímica se parece mucho a cuando tenemos un compartimiento de una célula que fagocita una partícula inerte. O sea, una mutante en VIR-B que no es capaz de ensamblar el sistema de secreción, no realiza tantas modificaciones del compartimento. Por el contrario, cuando tenemos un compartimento que contiene a la cepa silvestre, tenemos una disminución en las bombas ATPasas que introducen iones hidrógenos y que son importantes para la acidificación de este compartimento, y la disminución en proteínas que son importantes para la elaboración de radicales libres del oxígeno. O sea, este compartimento pierde un poco características de una ruta fagocítica destructiva para la bacteria, lo cual es compatible con el hecho de que eventualmente esto no transcurre hacia la ruta degradativa del fagolisosoma y en su lugar se va al retículo endoplasmático. Entonces, este trabajo, que todavía está en proceso de elaboración y de publicación, nos permitió concluir que el VIR-B disminuye la presencia de proteínas características de los lisosomas. ¿Okay? Y finalmente, en la parte que estamos dedicados hoy en día a trabajar un poco es en la proteómica comparativa de diferentes especies de el género Brucella. Les he hablado principalmente de Brucella abortus en todas las diapositivas previas, pero realmente el género Brucella tiene diferentes especies. Por ejemplo, Gabriel Hernández, también del grupo de investigación y que actualmente elabora en el SENASA, ha hecho un trabajo fantástico detectando diferentes especies del género Brucella que parasitan diferentes huéspedes mamíferos. Por ejemplo, hizo un trabajo enorme trabajando con Brucella seti aislada de mamíferos marinos, como delfines, por ejemplo. Y recientemente también fue capaz de aislar e identificar una Brucella específica que fue denominada por el grupo de investigación como Brucella nosferati, aislada de murciélagos. Entonces, ¿por qué les traigo todos estos dos ejemplos? Bueno, para poner en contexto que, si bien hemos hablado mucho de la Brucella abortus, realmente tenemos una gran cantidad de diferentes especies que tienen particularidades importantes. Primero, presentan una alta especificidad de hospedero. Tenemos Brucella abortus que parasita al ganado bovino, Brucella suis con los cerdos,
Brucella melitensis con las cabras, Brucella neotome con unas ratas del desierto particulares, las Brucella seti que les acabo de mencionar, que afectan a mamíferos marinos, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí todavía no estaba representada esta nueva Brucella nosferati que parasita a murciélagos, pero bueno, es otra más que calza dentro de este proceso. Entonces tenemos una diversidad de especies dentro del género que tienen una especificidad de hospedero importante. Y además, la virulencia varía entre las diferentes especies. Hay especies como Melitensis, como Abortus, como Suis, que son muy patógenas para el ser humano. Y hay otras que no lo son tanto. Entonces tenemos características biológicas diferentes. Estas son unas de un montón de propiedades biológicas diferentes que tienen las especies dentro del género. Entonces nos enfocamos inicialmente para hacer una caracterización proteómica de las bacterias en tres especies: Brucella neotome, Brucella abortus y Brucella canis. Entonces, como les digo, estas son especies que todas pertenecen al género Brucella, y si algo ha caracterizado a este género es que es un género con un altísimo grado de identidad a nivel genético. Esta figura es un alineamiento que yo le pedí a Marcela Suárez, otra miembro del grupo de investigación, que por favor, si me lo podía hacer para estas tres especies. De sobra conocido que la identidad genética es altísima dentro del género, es tan alta que los taxónomos batallan para que las especies, todas ellas, pertenezcan a una única especie. Sin embargo, por las características biológicas diferenciales que tienen, pues hay un grupo muy importante, una corriente que batalla para que pertenezcan a especies separadas. Entonces, cuando usted toma la molécula completa del ADN y hace un alineamiento, vean el grado de identidad tan alto que hay entre Brucella abortus y Brucella canis. 99,6. Y entre Brucella abortus y Brucella neotome, 99,6 también. Todos los cruces que usted haga con solo el alineamiento, vemos que tenemos genomas extremadamente similares. Y cuando se hace una categorización de los diferentes genes que tenemos dentro de los genomas de las diferentes especies, vemos que se agrupan de manera muy similar en lo que se denominan ortogrupos. ¿Qué son los ortólogos? Bueno, son genes de diferentes especies que tienen una función y una característica similar. Entonces, cuando categorizamos los diferentes genes en diferentes funciones, vemos que en Brucella abortus, Brucella canis y Brucella neotome, los porcentajes se mantienen muy similar. Por ejemplo, en este grupo particular S, el porcentaje aquí está en 19,8, aquí 19,7, aquí 19,8. Cuando vemos genes dedicados al transporte y metabolismo, vemos un fenómeno similar, y así sucesivamente. Entonces la organización genética es muy similar, y tanto es así, aquí es una tabla que puede ser un poco compleja, pero para no aburrirlos con un montón de datos, nada más fijémonos que el 99,2 de los genes de estas tres especies de Brucella pertenecen a ortogrupos. ¿Qué significa esto? Bueno, que pertenecen a grupos de genes con funciones similares representados en las tres especies, y solo 0,8% no pertenecen a esos otros grupos. 70 genes no están asignados a ningún ortogrupo. Entonces tenemos especies con un contenido genético prácticamente idéntico. Bueno, nosotros nos preguntamos si eso es lo que ocurre a nivel genético. Veamos qué sucede a nivel proteómico. Para eso crecimos las bacterias en cultivos, en medios de cultivo extracelular, hicimos curvas de crecimiento, tomamos muestras. Estas son curvas que me acaba de pasar Cristian Mata, que recientemente se acaba de incorporar a este proyecto, y tomamos muestra en la fase logarítmica para tener a las bacterias sincronizadas en la misma fase de la curva de crecimiento. Esas muestras ahora, afortunadamente, sí contamos a nivel nacional con una plataforma proteómica muy robusta, muy consistente, muy sensible y muy reproducible, que en mucho se ha derivado por el apoyo decidido de la Universidad de Costa Rica al Instituto Clomiro Picado, y por la figura de Bruno Lomonte y de Julián Fernández, que son los responsables de que tengamos un Core Facility con nivel de primer mundo. Entonces, nosotros preparamos las muestras, tomamos las bacterias, las centrifugamos, las rompemos,
las corremos en un gel de electroforesis con todas las proteínas compactas, se las enviamos a ellos hacen la digestión de las proteínas y nos mandan los proteomas reales a partir de las especies bacterianas. Y pues hemos tenido resultados que nos ilusionan bastante, porque primero que nada hemos visto que es una técnica sencilla, porque el procedimiento no es tan largo y tan elaborado, y es una técnica bastante sensible. Vean que mediante este procedimiento, que es un procedimiento rápido y reducido, hemos obtenido de cada una de las especies alrededor de 1.200 proteínas. Vean que el proteoma total teórico está compuesto de 3.000 proteínas. Quiere decir que estamos detectando alrededor del 40% del proteoma total. Para referencia, otros grupos de investigación, lo más que han reportado son como 1.800 proteínas. Entonces creo que tenemos una buena cobertura en una técnica bastante rápida. Esta técnica también hemos probado a partir de réplicas técnicas. Ahora vamos a trabajar en réplicas biológicas, pero réplicas técnicas nos han demostrado que es una técnica bastante reproducible. Entonces, de una misma bacteria, réplicas diferentes tienen una similitud que anda entre el 93 y 96%. Entonces, una composición proteómica muy similar entre réplicas de la misma especie. Y entonces lo interesante viene acá cuando comparamos el proteoma completo de las diferentes especies. Vean, por ejemplo, que aquí tenemos Brucella abortus. Uy, ya me fui para allá. Vamos a ver si me puedo volver. Tenemos Brucella abortus, Brucella canis y Brucella neotomi. Y vean que cuando hacemos la comparación, en este caso estamos haciendo la comparación, como les dije que estamos trabajando con triplicados, estamos haciendo la comparación del grupo de proteínas que salieron en las tres réplicas. Y haciendo esa comparación, encontramos que las tres especies comparten únicamente alrededor del 70% de las proteínas. O sea, solo el 70% de las proteínas las vamos a encontrar en las tres especies. Y que alrededor de un 10% de proteínas en cada una de las especies es exclusiva para dicha especie. Hay algunas proteínas que están en este grupo que son compartidas por dos especies. Pero bueno, si estamos partiendo de genomas que tienen un 99 y resto por ciento de identidad a nivel de alineamiento del genoma, encontrar al menos un 10% de variación a nivel proteómico nos indica que la variación fenotípica a este nivel es realmente grande. Entonces, vean que los tres proteomas presentan diferencias cualitativas importantes. Adicionalmente, este es un análisis cuantitativo que recientemente también me pasó Juan Manuel Valverde, que se viene incorporando a la Facultad de Microbiología con un expertise muy importante en el análisis proteómico. Juan Manuel tomó estos datos y también realizó un análisis de la expresión de las proteínas que están compartidas. Entonces, de todas las proteínas que están compartidas, a pesar de que están en las tres especies, presentan niveles de expresión muy diferentes entre ellas. Aquí lo que está en rojo es un alto nivel de expresión, lo que está en verde es un bajo nivel de expresión. Y es cuando tenemos la proteína representada acá, quiere decir que hay diferencias cuantitativas estadísticamente significativas. Entonces, como pueden ver ustedes, bueno, primero la reproducibilidad, las réplicas son muy parecidas entre sí, y cuando analizamos con las especies, Brucella abortus, Brucella anatomi y Brucella canis, podemos detectar que los tres proteomas presentan diferencias cuantitativas muy importantes en 511 proteínas de 600 y algo que estaban en común. Entonces, para ir terminando, esta parte que de alguna manera representa la dirección de investigación que vamos a tomar en los próximos años, hemos podido determinar que los proteomas de las diferentes especies del género Brucella, al menos de estas tres que hemos determinado, presentan diferencias proteómicas importantes que nos pueden dar varias aristas que queremos seguir. Por un lado, creo que nos pueden dar alguna luz sobre los determinantes de especificidad de hospedero y de virulencia. Adicionalmente, uno podría visualizar utilidades prácticas como la identificación de antígenos para el diagnóstico diferencial.
Y podríamos incluso extrapolar la utilidad de este abordaje para generar una filogenia basada en la proteómica. ¿Qué es esto? Generalmente las filogenias se han basado en la caracterización genómica de las bacterias, pero ya conociendo en detalle las diferencias proteómicas, podríamos tener conclusiones en cuanto a la evolución diferencial y la adquisición de componentes importantes para la especificidad hospedero de cada una de las especies del género. Bueno, con esto voy terminando. Creo que me pasé como unos minutos, pero ya por dicha vamos acabando. No quiero acabar sin agradecer a los diferentes miembros e instituciones que han permitido que este trabajo sea posible. Por un lado, a la Universidad de Costa Rica y a la Vicerrectoría de Investigación, que han financiado muchas de las investigaciones. Por otro lado, a la Universidad Nacional, institución que me adoptó por varios años, más de una década, particularmente en la Escuela de Medicina Veterinaria, donde pude trabajar con el doctor Edgardo Moreno en su grupo de investigación y quien ha seguido liderando muchas de las facetas de la investigación del grupo de brucelosis. Entonces tenemos un montón de gente que ya he mencionado a varios en la presentación eh, y que están aquí listados y que han sido fundamentales para no solo estas investigaciones, sino para que el grupo tenga un posicionamiento tan importante que, aprovecho como un anuncio, este posicionamiento del grupo de brucelosis en Costa Rica ha sido tan relevante que hace unos 2 o 3 años, por el trabajo de la doctora Guzmán, se le asignó a Costa Rica la organización del Congreso Internacional de Investigación en Brucelosis, un congreso mundial muy importante en el campo y en el cual varios de los colegas forman parte del comité de investigación y creo que esto también de alguna manera pone la cereza en el pastel de las contribuciones que el grupo de brucelosis ha efectuado. Con eso termino mi presentación y quedo atento para cualquier consulta que se requiera. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para preguntas y comentarios. Le estoy dando la palabra a José María, Gracias, Dayana. Eh, don José María Gutiérrez. muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por esta presentación muy elegante, muy clara y que refleja el aporte tan significativo de este grupo de investigación a lo largo de tanto tiempo. Yo tengo varias preguntas que quería que me aclararas. Una es si este análisis de este comportamiento intracelular de Brucela es similar en diferentes tipos celulares. Por lo que te escuché, eso lo han hecho sobre todo en células HeLa, pero también se comporta así en otros modelos celulares. Esa es una. Y la otra pregunta que tenía es, este sistema de secreción que se activa, el VIR-B, y decís que libera moléculas efectoras, que son las que condicionan las adaptaciones a este microambiente intracelular. ¿En qué consisten esas moléculas efectoras? ¿Lo tienen identificado? Gracias, Esteban. Muchas gracias, José María, por las preguntas. Bueno, con respecto a la primera, ahí tenemos una disyuntiva. Bueno, hemos trabajado con dos modelos, hemos trabajado con células GILA y hemos trabajado también con macrófagos de ratón, particularmente la línea RO. El problema que tenemos con las células GILA, hemos trabajado con los dos modelos, pero hemos hecho mucha caracterización fenotípica con células GILA, pero no estas caracterizaciones bioquímicas, porque como viste en una de las fotografías, el porcentaje de infección en células GILA es muy bajo. Entonces, cuando hemos hecho los estudios bioquímicos de caracterización, lo hemos hecho principalmente en macrófagos RO, porque estos sí, como son fagocíticos, internalizan una gran cantidad de bacterias y siempre estamos batallando con el rendimiento. Entonces, además, los experimentos, pues como puedes ver, que involucran infecciones de un montón de placas de cultivo, para poder obtener cantidades pequeñísimas de las bacterias que podamos caracterizar. Son experimentos altamente complejos, entonces estos resultados básicamente son representativos únicamente de células de macrófagos de ratón RO, de la línea RO. Ujú, No lo ujú. hemos replicado en otras células.
queda por validar si estos resultados son equivalentes y análogos, por ejemplo, in vivo, donde es todavía muchísimo más complejo, porque cuando utilizamos células eucariotas podemos sincronizar la infección y vemos que la sincronización es fundamental porque no responden igual bacterias a las 3 horas que las 24 horas que las 48 horas. Y nos gustaría ver qué sucede, por ejemplo, ya ahí la célula blanco por excelencia sería el trofoblasto, por ejemplo, en una placenta de una vaca, pero sería un experimento muy, muy complicado. Entonces, como siempre, la ciencia evoluciona primero de modelos reduccionistas y después tratar de extrapolar a ver qué tanto esto se aplica en la realidad del modelo in vivo, ¿verdad? Pero bueno, de aquí a allá nos falta cierto trecho. Ujú. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, hay efectores del sistema de secreción 4 se han comenzado a conocer. Todavía no hay una claridad pristina sobre su efecto. El grupo que más ha trabajado con este tema es el grupo de Jan Celi. Y lo que han determinado en algunos efectores que ellos han encontrado es que particularmente impactan el tránsito intracelular, lo cual tiene obviamente mucho sentido. Eh, entonces, básicamente es lo que se conoce de momento. Ujú. Muchas gracias. Gracias, Juan María. ¿Alguna otra consulta? Estamos abiertos en este momento a espacio de consultas y comentarios. Aún no tenemos ninguna en el Facebook. Don José María, ya puede hablar. Gracias. Disculpen que abuse del uso de la palabra, pero aprovechando que no hay otras preguntas. Yo tenía una pregunta para Esteban, más de tipo como de cultura general de este tema, y es si es una bacteria que está tan bien adaptada para internalizarse en células, no afectar las células de una manera tan evidente como otras bacterias. eh, esta enfermedad en el ser humano, ¿en qué se basa? O sea, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? A dónde se producen las alteraciones que llevan a generar signos y síntomas? Bueno, eso es una bacteria que circula por diferentes células del sistema inmune. Al circular por esas células, entonces se produce liberación de mediadores inmunológicos que generan síntomas como la fiebre, como escalofríos, malestar. Es una bacteria que está entre este balance, entre no ser tan aguda, no ser tan fuerte como para afectar mucho al huésped, pero bien que mal, es un ente externo que algo de respuesta produce, pero es una bacteria que se hace crónica y genera este malestar y que es el gran imitador porque el malestar que produce y genera se puede confundir con fiebres de origen desconocido de diferente índole. Por ejemplo, nosotros que estamos en una región endémica para dengue, es posible que muchos de los casos que clínicamente se diagnostiquen como dengue realmente puedan caer dentro de la categoría de la brucelosis. Entonces, mucho está mediado por esta respuesta, ¿verdad? Ahora, como es una infección crónica que puede pasar desapercibida, clínicamente, diagnósticamente, solo generando este malestar en ciertas zonas. Puede ser que un paciente tenga la enfermedad mucho tiempo y eventualmente ahí sí vamos a poder tener una multiplicación activa de la bacteria en ciertas localizaciones anatómicas, por ejemplo, a nivel de corazón, en las válvulas. Ahí puede producir una endocarditis, puede llegar a articulaciones y producir artritis. Eventualmente, en ciertos casos muy graves, puede llegar a producir complicaciones neurológicas porque no ha sido tratada. Entonces, más o menos así transcurre Ujú. la enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora le vamos a dar la palabra al doctor Bruno Lomonte, que él había levantado la mano antes, y luego seguirá el doctor Edgardo Moreno. Aquí se oye, es que no encuentro Sí, las es- perillas Perfecto. clásicas, se ¿verdad? escucha perfecto, don Bruno. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Esteban, que
Qué excelente presentación, ¿verdad? Que resume todo y muestra muy bien, ¿verdad? Toda la trayectoria que lleva en esto. A mí la pregunta que siempre me ha apasionado mucho es lo de las bases de la especificidad de cada Bruselas ahí con cada hospedero. Entonces, viendo ahora lo de los genomas y lo que están viendo en los proteomas, te quería preguntar si ya se ha podido encontrar alguna pista, alguna correlación entre los genes que están diferenciales en esas bacterias y algunas de las proteínas que van encontrando diferentes, o todavía es como muy prematuro ese análisis. Claro, bueno, primero que nada aprovecho tu pregunta y tu presencia acá para agradecerte a nombre del grupo y a nombre, creo que, del país, porque como lo mencioné en la presentación y creo que vale la pena enfatizarlo, contamos en este momento con una plataforma proteómica de lujo. Creo que es, si no el único, uno de los pocos ejemplos que tenemos en Costa Rica de una real core facility a la cual los investigadores que estamos interesados en la proteómica podemos recurrir, y mucho de esto se debe a el trabajo tuyo, que ha sido muy bien continuado por Julián. Entonces, No, gracias. creo que valgan estas palabras para agradecer. Con Gracias. respecto a la pregunta, todavía no hemos llegado ahí y digamos, es un proceso complejo, como vos mejor que nadie conoce. Estamos hablando de 3.000 proteínas, y las variaciones, vamos a ver, va a ser difícil pensar como en el concepto del Magic Bullet, que vamos a identificar una, dos, tres determinantes que, por ejemplo, sería lindísimo que encontráramos el receptor específico que tiene Brucella canis que reconoce un ligando en el perro, ¿verdad? Pero probablemente no sea así. Eso lo hemos discutido bastante con Edgardo, que ya tiene la mano levantada y probablemente contribuya mucho a esta discusión. Pero probablemente es posible que la especificidad de hospedero vaya más del lado de rutas metabólicas, de diferentes compuestos, moléculas que puedan ser utilizados por especies particulares en un huésped en particular. Y de aquí a allá, pues creo que hay un largo trecho que caminar. Afortunadamente creo que estamos partiendo de una base firme y de momento nos estamos enfocando en estas variaciones tan importantes que hay, pero tenerlo por seguro que a mediano plazo el objetivo es centrarnos en encontrar esos posibles determinantes, no únicamente de la especificidad hospedero, sino también de la virulencia. Realmente este proyecto surgió porque con una estudiante de maestría queríamos infectar con las tres especies y ver, porque asumíamos que los proteomas iban a ser tan iguales, queríamos infectar con las tres y ver que intracelularmente probablemente respondían genes diferentes, porque estas bacterias tienen habilidades diferentes de multiplicarse intracelularmente. La sorpresa que nos llevamos es que cuando corrimos el control de las bacterias extracelulares variaban ya un montón. Entonces, bueno, ahí vamos a tener una arista adicional, porque cuando infectemos y regamos vamos a tener diferencias adicionales. Entonces, la tarea no es poca, lo que viene por delante, para tratar de encontrar esos determinantes de virulencia y de especificidad, pero bueno, por ahí va la ruta. De momento, en respuesta concreta, no lo sabemos. Claro, no, felicidades y va a estar lindísima esta otra etapa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Edgardo Moreno. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo voy a ir en la misma línea de Bruno, es porque es, digamos, las dos preguntas más interesantes para mí que hay ahorita en brucelosis es, ¿por qué siendo las bacterias tan semejantes desde el punto de vista de secuenciación, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay preferencia de hospedero. Y la otra porque hay unas bacterias, unas brucelas más virulentas que otras. Y dentro de las tres que estás investigando, Brucella abortus es más virulenta que Brucella canis y Brucella canis más virulenta que Brucella neotome. Curiosamente, si uno toma, digamos, brucelas como Brucella seti, que no hemos visto que infecte humanos, es muy virulenta para los cetáceos, ¿ya? Y Brucella canis, que es poco virulenta para humanos, es muy virulenta para perros.
¿ya? Entonces, hay una diferencia entre lo que es virulencia para el hospedero y otra es la virulencia para humanos. O sea, hay una diferencia importante. Dentro de este contexto, tú has observado también que las bacterias se replican de manera diferente en las células. O sea, Brucella abortus se replica mejor que la Brucella canis, y Brucella canis posiblemente se replique mejor que Brucella notiome o parecido. ¿Ya? El asunto es cómo explicas, digamos, que haya bacterias más virulentas para un hospedero que para otro, y no sea, una sea más zoonótica que otra. O sea, ¿cómo explicas esa diferencia? Por ejemplo, Brucella suis y Brucella canis son genéticamente muy parecidas. Sin embargo, una infecta perros y otra infecta cerdos. Y nunca se ha visto Brucella canis en cerdos ni Brucella suis del biotipo 1 en perros. ¿Cómo explicas eso? Bueno, primero que nada, siendo totalmente honesto, no lo puedo explicar. Y creo que nadie lo puede explicar en este momento. Podemos hipotetizar, ¿verdad? Y no únicamente hay diferencias en virulencia y hay diferencias en especificidad de hospedero, sino a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, uno de los resultados que vimos con el trabajo que hizo Gaby Hernández, fue, por ejemplo, con las Bruselas seti en una especie en particular de delfines, se les iba a cerebro. Tal vez a otras las afectaba en otro lado, pero en una en particular se le iba al cerebro y producía neurobrucelosis, lo que le añade una capa adicional, tropismo por órganos y tejidos diferentes en huéspedes parecidos, ¿verdad? Ahora, el hecho de que sea, digamos, una de las cosas que a mí me tiene más interesado y entusiasmado en esta etapa es que precisamente partimos de esa pregunta: ¿cómo es posible que especies genéticamente tan parecidas tengan especificidades diferentes y tengan virulencias diferentes y tengan tropismo de tejidos diferentes? Pues resulta que el hecho de que sean genéticamente parecidas, ya estamos viendo que el bagaje proteómico no es tan parecido. Entonces, obviamente, hay una gran cantidad de determinantes a nivel de proteínas que obviamente condicionan el fenotipo, y que ahí va a estar la respuesta de por qué unas se van a un lado, por qué otras se van a otro lado. Me imagino que la exploración de esos fenotipos proteómicos nos darán eventualmente respuestas, lo cual no es una tarea trivial, pero creo que esa es la ruta a seguir. La pregunta también muy importante sería en esta discusión: ¿por qué bacterias genéticamente tan parecidas tienen variaciones proteómicas tan grandes? ¿Dónde tenemos cambios a nivel del proteoma, perdón, del genoma, que nos repercuten en esas variaciones tan grandes del proteoma, que eventualmente van a repercutir en las características diferenciales que usted menciona, de virulencia, de especificidad de hospedero, etcétera? Pero sí, yo creo que la tarea que viene por delante es grande, pero ya esto nos da una luz de qué rutas agarrar. Bueno, me parece que por el momento no hay ninguna otra pregunta. Entonces, no queda más que agradecerle por esta conferencia tan interesante y tan importante. Y también desde ya le queremos dar por adelantado la bienvenida a la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias. Y bueno, a todos y especialmente a nuestro conferencista, que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la academia. Pasen buena tarde.